al gráfico de la función en cada punto indicado. Bien, bueno, hay solamente una función, como ustedes pueden observar en el listado. Esta parte no es parte del ejercicio. La función es f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, y el punto donde nosotros necesitamos encontrar la ecuación del plano es 1,2,5. Bien, ¿ustedes se acuerdan cuál es la ecuación del plano tangente a una función que depende de x, y en un punto dado? La ecuación del plano tangente. ¿La tienen a la mano? No, profe. Ya. Ok, la voy a escribir entonces, ¿bien? La ecuación del plano tangente la vamos a denotar, bueno, el plano se va a llamar πt, y la ecuación es la siguiente: z igual a f evaluado en el punto a, b, más la derivada con respecto a x evaluada en el punto a, b, multiplicado por x menos a. Vamos a mover esto un poquito a la izquierda. Más la derivada con respecto a y evaluada en el a punto b, multiplicado por y menos b. ¿De acuerdo? Ya, esta es la ecuación del plano tangente. A la curva, ¿de acuerdo? A la función en el punto a, b. ¿Se entiende? En este caso, ¿quién vendría a ser nuestro a, b? En este caso, ¿quién vendría a ser el a? Pues se están entregando X. acá. Sería 1, ¿verdad? ¿Y quién sería b? Sería 2. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar en esta ecuación. ¿Se entiende? Tenemos la función x, y, tenemos el punto, solamente nos faltaría calcular. Bueno, en este caso el a es 1, el b es 2, vamos a calcular lo que podemos primero. Entonces, ¿quién sería f de a, b? Pues es f de 1,2, y f de 1,2 es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es 5. Aunque no había necesidad de encontrarlo. ¿Por qué? Porque si acá ya nos están dando el punto AB, bueno, AB, ¿quién sería este elemento? Ese sería el f de a, b. ¿Se entiende? En vez de X puso AB. Exactamente. Profesora, ¿Sí? siempre es así, siempre es variable dependiente. Claro, sí. Porque recuerda que tiene que ser un punto que pertenece a la superficie. Por lo tanto, cuando tú cambies la X, cuando cambies la Y, o sea, cuando le des valor a X, le des valor a Y, el resultado debería ser la Z, la tercera entrada. Pero si yo tuviese una función que tuviese a tres variables, Exactamente. Esta función tú entonces, la puedes observar como Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. pero para el caso de que tuviese más variables, ahí ya no pasa a ser solamente el punto, ¿no? Claro, ¿Cómo ahí ya sería? ahí cambia. Exactamente. Esta es una superficie que está en R3, entonces tú encontrarías el plano tangente. Si ya la superficie está en R4, ya no se hablaría de plano tangente. Bien, lo que les acabo de explicar. Sería una especie de volumen, ¿Cómo? sería una especie de volumen, ya no sería un plano. Sería un hiperplano, son llamados hiperplanos. Vale, pues. Y obviamente eso ya no lo podemos graficar porque si ya no podemos ver la superficie en R4, mucho menos vamos a poder... bueno, sería un hiperplano. ¿Esto sería un plano? Sí, sería muy difícil de ver. Mira, quiero mostrarle acá. ¿Observa una figura? La que está en rojo. La figura que está en rojo es la gráfica de la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien. El punto que tú observas acá, se ve, ¿verdad? Se está proyectando GeoGebra.
Sí, profe. Ya, perfecto. Ese puntito que ustedes ven acá es justamente el punto donde a ti te preguntan o donde a ti te piden escribir el plano tangente. ¿Y el plano cuál vendría a ser? Ese plano que vemos acá de color verde, turquesa, no sé qué color lo están viendo ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende. En Sí, profe. cálculo, ¿sí? Entonces sí sería y al cuadrado más x y al cuadrado, ¿cierto? Ese plan. Exacta- Ah, ya. Exactamente. ¿Sí? Esta es la gráfica, la que ustedes pueden observar en rojo, es la gráfica de la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. El punto que te han entregado es justamente ese punto que se ve acá, ¿de acuerdo? Y el plano tangente es ese plano que ustedes pueden observar en verde, turquesa, no sé qué color lo están viendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de ese plano? Porque uno en cálculo, yo no sé si ustedes se acuerdan en cálculo 1, Dábamos una recta. exactamente, a ti te entregaban una curva, ¿verdad? Y tú tenías que encontrar la recta tangente, justamente esta recta. ¿Sí? Recta tangente en un punto. Pero ahora como ya la función depende de dos variables, se trabaja superficie y ya no hace recta tangente, sino que ahora es un plano tangente. ¿Sí? Ok. Y esta es la ecuación de plano tangente. Obviamente que nos han entregado un punto donde nosotros tenemos que calcular este plano tangente. Entonces vamos, primero calculando. Necesito f evaluado en a, b. También necesito la derivada con respecto a x evaluada en a, b. Pero como necesitamos la derivada con respecto a x evaluada en un punto, primero derivamos y después evaluamos. No evaluamos y después derivamos, porque si no la derivada nos daría 0. Bien, ¿cuál sería la derivada con respecto a x? Del x, y. 2x. Observamos acá esto y la derivada es 2x. Por lo tanto, ¿quién sería la derivada con respecto a x evaluada en el a, b? ¿Quién es a, b? Sería 2 por 1. Sería 2 por 1. 2 por a, ¿verdad? Que sería 2 por 1 y esto es 2. Vamos con la otra derivada. Con respecto a y, ¿quién es? Quiero que observes x cuadrado más y 2 sí. cuadrado, la de 2y. Muy bien. Y al evaluarla en el punto a, b, que nosotros ya sabemos quién es a y quién es b, nos va a dar 2 por 2 y esto es 4. Perfecto. Bien. Creo que tenemos todo listo y ahora simplemente hay que reemplazar. Reemplazando, ¿qué obtenemos? Que la ecuación del plano tangente va a ser igual, z va a ser igual a f de a, b. ¿Tenemos f de a, b? Sí, es 5. Bien, más la derivada con respecto a x evaluada en el punto, que también lo conocemos, que es 2, multiplicado por x menos a, y ya es 1, más la derivada con respecto a y evaluada en el punto a, b, que es 4, multiplicado por y menos b, y reemplazamos b, que es 2. Bien. Así, la ecuación del plano tangente vendría a ser z igual, multiplicamos distributiva, acá el 2, el 4, y obtenemos lo siguiente, 2x más 4y, 2 por menos 1 menos 2, 4 por menos 2 menos 8, menos 2 menos 8 menos 10, y con el 5 menos 5. Esta sería la ecuación del plano. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Bueno, porque llegué tarde, pero ¿por qué quedó el paréntesis de x menos a y el de y menos b? Esta es la ecuación del plano. ¿Bien? ¿Tú te acuerdas Ya. cómo era la ecuación de la recta tangente? Ah, ya. Ya la ¿Recuerdas? había relacionado.
¿Te acuerdas cómo era en cálculo 1? Y menos I0 igual a pendiente por X menos X0. ¿Te acuerdas? Por X menos C. Sí, se me acuerda. Donde la pendiente era justamente la derivada evaluada en el punto. Pero acá cambia, porque acá ya estamos hablando en una función que depende de dos variables y ya no estaríamos encontrando la recta tangente, sino la ecuación del plano tangente. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú quieras encontrar la ecuación del plano tangente, si tu función depende de dos variables, vas a utilizar esta fórmula, por así decirlo. ¿De acuerdo? Claro. Te va a tener que entregar el punto, porque obviamente quieren que encuentres la ecuación de plano en el punto dado. ¿Se entiende? Este es en general. Ya, Entonces, profe. el único trabajo acá es saber derivar, evaluar en el punto y después reemplazar simplemente. Bien. Voy Muchas a dejar, gracias. ok, voy a dejar esta parte igual en el apunte. Ahí, esto no sé por qué está saliendo acá. Profesora, ¿cómo ingresa el punto? O sea, ¿cómo ingresa para que le dé el plano tangente en el geometría? ¿Cómo? ¿Cómo ingresa el punto para que le dé el plano tangente en geometría? Ah, como yo ingresé la función. ¿Saben ingresar la función? X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y lo que hice fue después ingresar la ecuación del plano que ya había encontrado justamente. ¿Sí? Y después le pedí a GeoGebra que me intersecte. A ver si tú vas interseca acá y pides que te intersecte dos objetos. Y ahí tú dices quién es tu primer objeto. Bueno, el primer objeto se llamó F. Si tú puedes observar acá se llama F. Y el segundo objeto, que es justamente el plano que yo encontré, que es G, y ahí justamente nos da el punto. Pero también podrías ingresar el punto a mano, paréntesis 1,2,5. ¿Sí? La variación. ¿Se entendió? Voy a dejar esto también en la pizarra para que ustedes después lo puedan observar. Aquí. ¿Con qué programa están trabajando? Con GeoGebra creo que estamos trabajando. Ya, ¿y con MATLAB? No, ¿verdad? Creo que no, profe. Ya, perfecto. Ya, se acabó el ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio, donde nos piden maximizar. ¿Cómo van con eso? Criterio de la Hessiana. ¿Conocen criterio de la Hessiana? Matriz hessiana. No, profe. No muy bien. No muy bien escrito. Ya, voy a anotarlo por acá. Esto es para encontrar máximos y mínimos locales cuando no hay restricción. ¿Qué criterios ustedes están utilizando para encontrar máximos y mínimos locales? Derivadas parciales y derivadas de orden superior. ¿Cómo? Derivadas parciales para obtener los posibles puntos críticos y ¿Ya? derivadas de orden superior para tener la matriz hessiana y ver si es que el punto crítico, o sea, el punto, verificar si es que el punto es efectivamente un punto crítico. Claro, este es el criterio, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo tienen anotado de esa forma. Encuentran la Hessiana, bien. Después calculan el determinante. Si el determinante es mayor que 0, es un extremo de f. Y después hay que ver la primera entrada. Bien. ¿Sí? ¿Así lo están trabajando? Y eso era así. Ok, veamos. Entonces vamos a ver el ejercicio. Mm, ok, ¿les parece si lo escribo para el de 2 o lo voy a aplicar directo?
Cuando z Como que a es usted se le igual, haga más cómodo, profe, sí. para ustedes más que nada, lo recuerdan, por ejemplo, si z es igual a f de x, y, ¿cómo es la matriz hessiana? El hessiano en La este caso. derivada de x Vamos a calcular el hessiano, que sería el determinante. La primera entrada, ¿quién sería? la derivada de x dos veces, o sea, derivar de respecto a x dos veces. Ya, aquí a la derecha. Sería la derivada de x primero y después de y. Muy bien, acá abajo. Lo mismo, Ahí pero al cambiamos. revés de la diagonal. Muy bien. Y aquí, Y de y. muy bien. Si nosotros al evaluar en el punto, el hessiano es mayor que 0 y la primera entrada que tú ves acá, evaluada también en el punto crítico, es mayor que 0, ¿qué podemos afirmar? Que eso Del es máximo, ¿no? Mínimo. x0 y Mínimo. 0 es un punto mínimo. Ah, ya vale. Es un punto mínimo. Mínimo. Eran dos criterios que se tenían que cumplir. ¿Cómo? Eran dos criterios que se tenían que cumplir. ¿O Y no? hay dos. Que el hessiano tiene que ser mayor que 0 y que la primera entrada evaluada en el punto, ¿cómo debe ser? Mayor que 0. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Yo no le escucho bien a usted. Si no me entiende, me vuelve a preguntar o me escribe, ¿de acuerdo? Ahora, si esto es menor que 0, ¿qué ocurre? Si es menor que 0 que hemos encontrado, en vez de un mínimo habremos encontrado un máximo. Y si es igual a 0, ¿qué afirmo? Máximo. Máximo acá. Si el hessiano nos da menor que 0, Uno de la silla, pero no me acuerdo cuál. exactamente. No es un extremo local, no, es un extremo local. Es un punto silla. Bien, y si el hessiano es igual a 0, nada se puede afirmar. Ok, entonces hay que evaluar. También hay que recordar lo siguiente. Si nuestra función es de clase C2, ¿qué significa clase C2? Que sus segundas derivadas parciales son continuas. Bien. Pregunta, ¿cómo actúa esto? A ver, cuando tú calculas esto, ¿cómo usted lo calcula? ¿Qué es lo que se hace? Es la derivada con respecto primero a la x y después la derivada con respecto a la y. Bien. Uno lo que hace primero es derivar la función que depende de x, y, pues primero la deriva con x con respecto a x, como dice su compañero, y después ese resultado lo vas a derivar con respecto a quién, ahí. Así es como va actuando, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar esto entonces en el ejercicio, en el 9. ¿Bien?
configuración fue para allá. Ahora voy a corregir. Ejercicio 9. ¿Hicieron el ejercicio 9? ¿No? ¿De cuándo que tienen este listado? Si no me equivoco, hicimos algo similar a ayer. Algo similar, pero no me quedó muy claro a mí. Pero ¿Con qué criterio lo trabajaron? ¿Cómo, con qué criterio, profe? ¿Con la hessiana? Eh, ¿Que íbamos, hemos utilizado o qué otro o cuál otro? Con lo que usted planteó, ¿El de Lagrange? ¿El criterio de Lagrange? no, era lo eso no lo vimos. hessiano. Ya, No, Lagrange solamente todavía. hemos visto la matriz hessiana, Ah, ya, creo. O perfecto. sea, si uno de mis compañeros no me corrige. ¿Lagrange todavía no han visto? No. Ya, perfecto. Entonces, vamos a tener que ver el ejercicio a través de la hessiana. Ya, ¿preparados? Lo que necesitamos acá es maximizar el volumen de una caja rectangular. Entonces dibujo la caja rectangular. Vamos a ver cómo me queda. Donde nosotros no conocemos las medidas de esta caja rectangular. Por lo tanto, vamos a dar nombres, variables. Ahí estaría nuestra caja. Vamos a suponer que este lado mide X, vamos a suponer que este lado mide Y, y vamos a suponer que este lado mide Z. ¿Cuál es el volumen, jóvenes? X Si no por me Y por recuerdo, Z. era la base por la Exacto. El área de la base por la altura. El área de la base, al altura. ser un rectángulo, es X por Y y por la altura X y Z. ¿Este volumen de cuántas variables depende? Pues de 3, ¿verdad? X, Y y Z. ¿Y quién es? Pues es X por Y por Z. ¿De acuerdo? Hallar las dimensiones de una caja rectangular sin tapa de máximo volumen. Entonces voy a tener que maximizar esta función, que depende de 3 variables. Pero nos dan una condición, que la superficie total es 20 metros cuadrados. La superficie total. O sea, el área total de los lados, o sea, la suma del área de sus lados debe ser 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la superficie total sin tapa? X por Y más 2, ZI más 2, X, Z. ¿De cuántas variables depende? También depende de cuántas variables, de 3, ¿verdad? Vamos con la base. ¿Cuánto es el área de la base? X por Y. Como no hay tapa, no le sumo. Más. Este lado que está hacia acá, ¿cuánto mide? Su área sería X por Z. Pero la que está también sería entonces 2X por Z, y la que está para este lado, Y por Z. 2Y por Z más 2X por Z. ¿Y cuánto debe medir esto? 20 20. 20 metros 20 metros. cuadrados. No vamos a olvidar de las unidades por ahora, simplemente vamos a trabajar con la forma numérica, ¿bien? Ok, miren, nos piden maximizar este volumen y me dan esta condición. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? Despejar una y Buscar una sacar la incógnita. otra. O sea, uno de los lados. En la condición lo que hago yo es despejar una de las variables y reemplazarla en la función que a mí me pide maximizar. Y usted puede despejar la que usted quiera y reemplazar arriba. Por comodidad, vamos a despejar la Z. ¿Bien? Si les parece bien, así nuestra función después va a quedar dependiendo de X y de Y. Profe, profe, Dígame. disculpe, no sé si se me fue algo. Eh, ¿no debería quedar 2xy más 2iz más 2xz? Es que la Ah, caja es no tiene tapa. Ah, ok. eso. Perfecto. Despejando Z en 2, ¿qué obtengo?
No sé si alguien lo hizo, estamos trabajando ustedes aparte a mano. Me parece, profe, que este ejercicio nosotros no lo tenemos en la guía. No llega hasta, me parece que hasta el que vio delante. Ah, ya, ok. Ya, Y tampoco está en intranet. ya, ok. Entonces voy a pedir que lo suba después. Miren, lo primero que hago pues es factorizar por z. Bien, entonces me va a quedar 2i más 2x por z igual a 20 menos x por y. ¿De acuerdo? Así, ¿quién es z? 20 menos x por y, todo dividido por 2i más 2x. ¿Vamos bien? Si hay algún error, ustedes me corrigen, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿este 2 de acá se puede simplificar con el 20? Sí, No, puede quedar 10 partido no, y, no se ¿o puede. no? Una recta, No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? yo tengo Porque una son dos recta, fracciones, son como dos fracciones aparte, que están unidas. Exacto, exacto. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿bien? Hay que tener, porque acá arriba una resta y abajo una suma. Si arriba fuese una multiplicación, ahí sí que se puede. Pero hay que tener cuidado, ¿bien? No cometer ese tipo de errores. ¿Qué hago luego? Reemplazo. Reemplazamos 3, ¿dónde? Pues en la función que a mí me pide maximizar, es decir, en la función 1. ¿Bien? Si yo reemplazo, ahora mi función, que es v, ya no depende de x y es z, sino que ahora va a depender de quién. Si reemplazo la z, ¿de quién va a depender? De x y de... y Bien, reemplazamos, es decir, nos va a quedar x. Recuerden que es x por y por z, pero z es esto. Abro un paréntesis y lo copiamos. Y ahí lo tenemos. Esa sería nuestra función, que si nosotros la multiplicamos, pues nos va a quedar 20x por y, distributiva la x e y, menos x cuadrado por y al cuadrado. Todo esto dividido por 2y más 2x. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿puede repetir por qué quedaba el XY multiplicando el paréntesis todos? Ahí Acá, me... recuerda, estamos reemplazando en 1. Este es 1. Es la función que tú Ah, quieres maximizar. Como tú ya ya. despejaste z de la condición, lo que vas a hacer es reemplazarla. ¿Bien? La vamos a reemplazar acá. En vez de z que voy a escribir, todo esto. Ya, profe, gracias. Muchas gracias. Así nuestra función ahora depende de dos variables. Y como ya la función depende de dos variables, podríamos ocupar nuevamente la matriz Hessiana, el criterio de la matriz Hessiana. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas hasta acá? Vamos, jóvenes, a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, ¿qué es lo que hago? los parciales igual a 0. Con respecto a x y lo igual a 0. Y además, la función la derivo con respecto a y también la igualo a 0. ¿Cuánto es la derivada de la función v que tú ves acá con respecto a x? Profesora, para adelantarme a algo que yo hice en otro ejercicio, en este caso la derivada me debería quedar igual en los dos casos, pero con distintas letras, ¿cierto? ¿O eso Sí, no cumple la condición? sí, debería quedar. Ok. Yo voy a dictarles directamente la derivada. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Saben ustedes ya derivar? Porque acá tú vas a tomar esta función y la vas a derivar con respecto a x. Es como si la y fuera un número. ¿Sí? Acá tendrías que ocupar, ¿qué criterio tendríamos que ocupar acá? Criterio de la división. O sea, derivada de una división, la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, todo dividido por el cuadrado del denominador. ¿Se acuerdan cómo derivar?
¿Sí? Ya. Ustedes van a derivar, después lo reemplazan. Y les va a quedar lo siguiente, menos y cuadrado multiplicado x cuadrado más x por y menos 20 dividido por 2 x más y al cuadrado. Y la derivada con respecto a y, como dice su compañero, va a quedar lo mismo, sino que ahora cambiadas las variables. 2xy menos 20 por 2 por x más y al cuadrado igual a 0. Ok. ¿Cuándo una fracción es igual a 0, jóvenes? ¿Cuándo una fracción es igual a 0? Cuando el numerador es igual a 0, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero en el numerador tengo un producto. Esto es Profesora, 0, ¿sí? quedó una duda ahí cuando hizo la parte del numerador porque sacó el 2, ¿cierto? Multiplicando x y eso al cuadrado, pero el cuadrado no es el 2x más el 2y, ¿Dónde? o sea, el 2x más 2y, ese va al cuadrado, ¿cierto? 2x más 2y. Sí. Y no que después se simplifica con un 2 de arriba. Recuerda, esto tú lo vas a tener que derivar aparte. Yo Que estoy usted lo entregándote. factorizó, profesora. Usted lo ¿Ah? factorizó, Sí, no, es ¿cierto? que me confunde la parte donde saca el 2 y después el x más y lo eleva al cuadrado. Veamos. Control C. ¿Con qué programas les ayudan para derivar? Con ninguno. ¿Derivan a mano? Sí, En los certámenes igual. sí también. ¿Qué programa, profesora, nos recomienda? ¿Es Wolfram? Yo derivo con eso. ¿Cómo se deriva esto, jóvenes? A ver. Derivada del numerador con respecto a x. ¿Cuánto nos da? Recuerde que aquí tú la vas a... Recuerden aquí, disculpe un segundito, que la variable es x y ustedes tienen que ver a la y como si fuera una constante, ¿de acuerdo? La derivada del numerador, ¿cuánto nos da la derivada del numerador? Acá derivo con respecto a x, nos da 20y menos, aquí derivo con respecto a x, 2x cuadrado, por el denominador sin derivar, ¿bien? Menos el numerador sin derivar, x cuadrado y cuadrado, multiplicando el denominador derivado. ¿Cuánto es la derivada aquí? Estos. X. Dos. ¿Sí? Fíjate acá, deriva 2 más 2x con respecto a x, 2. Sí, es 2. Y ahora esto dividido por, exacto, y 2y más 2x es lo mismo que 2 por y más x. ¿Se entiende? Y esto al cuadrado todo. ¿Vamos bien? Distributiva Profe, arriba. ¿Pregunta? ¿No? Distribuimos, por favor. Cualquier error que ustedes vean que yo cometa, ustedes me avisan. 20y por 2y, 40y al cuadrado. 20y por 2x, 40x por y. Ahora esto se distribuye. Menos 2xy al cubo. Bien. ¿Vamos bien? Y este por este elemento nos queda menos 4x por y al no. No. Profesora, el de menos 2x cuadrado por 2y, no se multiplican los números. Sí, Ah, sí, ahí ahí lo que le había puesto 2 ahora 4. Sí. sí, muchas gracias. Y ahora este por este elemento, menos 4x cuadrado y cuadrado. ¿Vamos bien?
Ahora acá, el 2 va a multiplicar a todo esto y voy a agregar el signo directo. Entonces me queda menos 40xy, el negativo ingresa, más y el 2 ingresa. Y todo esto dividido por, miren abajo cuánto nos va a quedar, 2 al cuadrado, 4 y más x al cuadrado. ¿Se simplifica algo o no se simplifica? Este señor con este, ¿sí o no? Las x cuadrado, ¿cómo quedan? Menos 4x cuadrado y cuadrado. Miren este elemento, con este elemento que nos queda. Menos Menos 12 cuadrado. Y cuadrado. Muy bien. ¿Y qué más? También que nos queda este, menos 4x y al cubo, más 40 y al cuadrado. Todo esto dividido por 4 por y más x o x más y, que es lo mismo. Bien, el orden de los sumandos no altera la suma. Arriba voy a, miren que tienen en común todo, y cuadrado, y voy a factorizar menos y al cuadrado, menos 2y al cuadrado es más. Menos 2y al cuadrado en el numerador, factoricemos por menos 2y cuadrado, ¿qué nos queda? X cuadrado X cuadrado. más, y acá, 4xy. recuerda que saqué 2, Ah, saqué 2, 2xy. muy bien, y acá, menos 20, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Este 2 que está acá arriba, lo puedo simplificar. Mitad 1, mitad 2. Y luego nos va a quedar menos y al cuadrado multiplicado por x cuadrado más 2x por y menos 20, todo dividido por 2 por x más y al cuadrado. ¿Y ven que sí llegamos? ¿Y ustedes no me creían? ¿Ven el resultado? Sí. Y era justamente lo que yo había escrito acá. ¿Sí? Gracias, Ahora sí, profesora. ahora sí me creen. Sí, Ya. muchas gracias. Van a hacer lo mismo, pero ahora derivando con respecto a ¿quién? Perfecto ahí. La derivada con respecto a x. Ahora hagan ustedes lo mismo con la derivada con respecto a y. ¿Bien? Y no es que hacer todas estas derivadas nos quitaría muchísimo tiempo, nos pasaríamos una hora derivando. ¿Bien? Ya, una vez que usted deriva, ya tenemos acá las derivadas, igualamos a 0. Yo les estaba preguntando, ¿cuándo una fracción es igual a 0? Pues cuando el numerador es 0, ¿verdad? Pero observen en el denominador que obtenemos. Esto. ¿El producto es igual a 0? Acá me faltó un 2. Una de las dos partes tiene que ser igual a 0. Cuadrado Claro. igual a 0. Ya, pero ¿cuál no puede ser 0? Lo que está dentro del paréntesis. La suma. ¿Por qué no? ¿Seguros? Miren, acá hay un producto y acá hay un producto. ¿Bien? ¿Esto puede ser 0? Si esto fuera 0, significa que la i, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y la i podría ser 0? ¿Quién era la i? Recuerden. ¿Quién era la i? Como el ancho de la caja. No puede ser Largo, 0. ancho y... Entonces no puede ser 0, ya. Descartamos esa parte, entonces lo único que nos queda es que x cuadrado más 2xy menos 20 sea igual a 0. Y por otro lado, lo mismo acá. Y cuadrado más 2xy menos 20 es igual a 0. Hay que resolver este sistema de ecuaciones, que no es un sistema de ecuaciones lineales. Bien. A ver, ¿cómo resolvemos? El objetivo acá es encontrar una x y una y que satisfaga ambas ecuaciones. ¿Qué harían?
Quiero que observen, ¿a qué es igual 2xy menos 20? Usted lo puede escribir de esta forma igual. Como si fuera binomio. Miren. Ustedes pueden restar funciones, restar ecuaciones o no. ¿Podemos hacer esto? Resta, ¿sí o no? O si no le gusta de esa forma, miren lo que podemos hacer. Tomamos la ecuación 1, la copiamos abajo, tomamos la ecuación 2 y la multiplicamos por menos 1. Si la ecuación 2 la multiplico por menos 1, ¿qué me queda? Menos y cuadrado menos 2xy más 20 igual a 0. Y después sumamos. Al sumar, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos por este lado x cuadrado menos y al cuadrado. 2xy menos 2xy, 0. Menos 20 más 20, 0. Y acá 0 más 0, 0. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien, entonces uno dice, bueno, x cuadrado es igual a y cuadrado. ¿Qué aplicamos ahora para eliminar esos cuadrados? Raíz. La raíz. Y al aplicar raíz, recuerden, raíz de x cuadrado, valor absoluto de x, igual a valor absoluto de y. ¿Bien? ¿Tienen que confundir los positivos o no? Exactamente. Entonces x va a ser igual a más o menos y. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Con el más o con el menos? Con el más. Es positivo porque no puede ser distancia negativa. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos x igual a y. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Reemplazar o no? ¿Reemplazar dónde? En la ecuación, sabiendo que x es igual a y. Muy bien. ¿En cuál de las dos? En cualquiera. Bien. Ah, Luego, reemplazamos en cualquiera. Por ejemplo, en la primera, nos queda x cuadrado más 2x. ¿Quién es y? Pues es x menos 20 igual a 0. ¿Vamos bien? Entonces, x cuadrado más 2x cuadrado igual a 20. Entonces nos queda 3x cuadrado igual a 20. Ese 3 pasa a dividir. X cuadrado igual a 20 partido en 3. Nuevamente pasamos por un valor absoluto y uno dice, bueno, x es más o menos la raíz de 20 tercios, ¿verdad? Pero, ¿podemos tomarlo en negativo? No. La x, como es una distancia, va a ser positiva. Y ahí hemos obtenido el valor de x. ¿Quién es el valor de y? El mismo que el de x. Muy bien. Y es igual a x y es igual a raíz de 20 tercios. Bien. Entonces, ¿cuál es el punto crítico? El punto crítico es raíz de 20 tercios, coma, raíz de 20 tercios. ¿Bien? ¿Vamos bien? Digiriendo, profe. Digiriendo. A ver, analicen. Sí, esta parte es un poco complicada. O sea, es largo el ejercicio, porque mira, primero hemos analizado el problema, hemos obtenido dos funciones. De una de ellas, que es la condición, despejo la z y reemplazo en la otra. Una vez que yo ya tengo la función a maximizar, lo que hago primero es encontrar los puntos críticos. Para eso usted va a derivar con respecto a ambas variables por separado e igualar a 0. Una vez que usted obtiene las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y respectivamente, igualamos a 0, llegamos a un sistema de ecuaciones que depende de dos variables y después tu objetivo va a ser encontrar la x y la y. ¿Bien? Con estas dos ecuaciones tú tienes que encontrar la x y la y. Y justamente si tú te das cuenta, en estas dos ecuaciones se está repitiendo dos términos. ¿Viste que se está repitiendo el 2xy menos 20 y el 2xy menos 20? Entonces las escribo una abajo de la otra. A la segunda la he multiplicado por menos 1
de tal forma que después cuando yo la sume, se me simplifica en esto. Y así obtengo x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, de donde x cuadrado es igual a y cuadrado, aplicamos raíz, aparece un valor absoluto, el cual me lleva a afirmar que x es más o menos y. Pero como estamos hablando acá de distancias, la x, la y y la z tienen que ser positivas. Por lo tanto, afirmamos que x es igual a y. Pero aquí aún no hemos terminado porque nosotros necesitamos encontrar el valor numérico de x y de y. ¿Qué hacemos entonces con esta condición que hemos encontrado? Reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, en esta o en esta. Reemplazando en la primera, por ejemplo, cambio la y por x, me encuentro con una ecuación cuadrática, la cual es 3x cuadrado igual a 20. Multiplicamos por un tercio, sacamos raíz cuadrada, nuevamente aparece más menos, y escojo la positiva porque, vuelvo a repetir, estamos trabajando con distancias. Como la x era igual a y, y como ya encontré el valor de x, pues el valor de y es el mismo, así el punto crítico sobre el cual yo voy a trabajar es este punto crítico. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta acá? Creo que este trocito de acá lo voy a control X. Lo voy a dejar acá para que quede ordenado el cuadro. Profe, disculpe, ¿puede mostrar el cálculo de la derivada? ¿Cómo? Vuelva a repetir su pregunta, por favor. Profe, ¿puede volver a mostrar el cálculo de la derivada? Por favor. ¿Esta? ¿Esa? Gracias, ¿Ok? profe. Sí, perfecto. Se va a quedar al final del ejercicio, ¿de acuerdo? Ya estamos acá, hemos formulado el problema, estamos encontrando puntos críticos, lo tenemos. Ok, ahora vamos a trabajar con nuestra matriz hessiana. Ahora vamos con las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Derivadas. Vamos primero con esta. La voy a escribir directamente, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Me escuchan? X más y al cubo. Bien, ¿cómo yo encuentro esta derivada, por ejemplo? ¿Se acuerdan qué hacer para encontrar esta derivada o no? ¿Se acuerdan que acá habíamos encontrado la derivada de v? Que era justamente esta, la voy a arreglar para que quede bien. Y este lo movemos acá. Esto es esto. Y esta era mi derivada con respecto a x de la función v que depende de x. ¿De acuerdo? Esta era la derivada con respecto a x. Entonces, ahora, como yo quiero la segunda derivada, la derivada de segundo orden, ¿qué es lo que voy a tener que hacer, jóvenes? Pues derivar con respecto a x la primera derivada que yo encontré. ¿Y cuál es la primera derivada que hemos encontrado? Esta. Bien. Ahora ustedes tienen que ir a derivar esto. Bien. Y ese resultado es el que yo les voy a mostrar acá.
Bien. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Voy a escribir las 4 derivadas, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que acá en la matriz hessiana, acá, ¿ven que son 4 derivadas? Yo les voy a mostrar los resultados. Queda para ustedes de tarea realizarlos y llegar al mismo resultado con el cual yo he trabajado. He llegado. Bien. Me pueden escribir, ¿de acuerdo? Me envían sus desarrollos si gustan. Tienen mi correo, ¿verdad? ¿Tienen mi correo o no? Sí, profesora. Ya, cualquier duda ustedes me escriben. Que he dividido por x más y al cubo, luego la otra derivada. ¿Y esta derivada con quién debería coincidir? Esta derivada va a tener que coincidir con esta derivada de v con respecto a y. Bien, y por último, la derivada, la segunda derivada de v con respecto a y. Serían las intermedias y esta es la última. Sería lo contrario acá, menos x cuadrado, 20 más x cuadrado dividido en x más y al cubo. Ahí tenemos las derivadas. ¿Qué vamos a tener que hacer con esas derivadas ahora? ¿Qué hacemos con esas derivadas, jóvenes? En las 4 hay que armar la matriz hessiana. Ya, pero antes de eso, ¿podríamos evaluarlas o no? Sí, en los puntos de origen. Evaluando en el punto. ¿En cuál Del punto? crítico, en el punto crítico. ¿Cuál era mi punto crítico? Raíz de 20 tercios, coma, raíz de 20 tercios. Bien, entonces donde yo veo una X, una Y, la cambio por raíz de 20 tercios. Obviamente yo ya tengo los resultados. Bien. Y nuestra matriz quedaría de la siguiente forma. O vamos a reemplazar primero. La segunda con respecto a X en el punto crítico. ¿Les parece bien si al punto crítico le llamo X0 y 0 para no estar escribiendo tantas raíces? ¿Sí? La primera me queda menos 5 raíz de 5 sextos. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? Tú vas a observar acá y vas a reemplazar la X y la Y por raíz de 20 tercios. Bien. La segunda que es esta. La derivada con respecto a X con respecto a Y de V de X0 y 0, que justamente coincide con la derivada de V evaluada en X0 y 0. Ahora, al contrario, respecto a X, me quedó X y raíz de 5 tercios. Raíz de 5 tercios. Raíz de 5 tercios. Bien. Y con respecto a Y, sería segundo orden. Me queda lo mismo. Bien. Esos son los valores. Luego vamos a armar la matriz. Luego, la matriz de
determinante de esta matriz, ¿cuánto es? Escribimos menos 5 raíz de 5 sextos acá, menos 5 raíz de 5 sextos por acá, raíz de Profesora, 5, dígame. yo al menos por mi parte en la materia ahí no entiendo mucho Ya, el cómo, el orden o cómo se ya, trabaja. no hay problema. Pero, ¿entendiste cómo calcular estas derivadas? Lo anterior sí, Estas derivadas que te estoy mostrando en la pantalla, ¿las entendiste? ¿Sí? ¿cómo la resolvió? O sea, ¿cómo se deben resolver eso? Porque yo las he tirado directamente porque son largas de desarrollo. ¿Te acuerdas que aquí hemos desarrollado la derivada con respecto a x solamente hace un momento? Ahora, este Sí, resultado después lo tienes que nuevamente con respecto a x y así tú encuentras esta. ¿Bien? Luego, para esta que se encuentra acá, ese resultado que nos hemos calculado lo derivas con respecto a y. Y finalmente vas a tener que tomar el volumen, la función del volumen, derivarla con respecto a y después nuevamente con respecto a y. Y así tú llegas a estas derivadas. Después, ¿qué es lo que hago después? Evalúas cada una de ellas, son 1, 2, 3, 4, las evalúas en el punto crítico. Es decir, donde tú ves x y donde ves y, las cambias por este numerito. ¿Se entiende eso? Sí, profesora. Ya. ¿Quién sería la matriz? ¿Quién sería el determinante de la matriz hessiana? ¿Quién sería el hessiano? Voy a escribir acá el orden. Sería derivada, segundo orden, con respecto a x del volumen, evaluado en el punto. Bien. Acá abajo iría la derivada volumen x con respecto a x con respecto a y. Acá es lo mismo, sino que cambia la x y la y de orden. Y acá con respecto a ¿Siempre el mismo orden, profesora? sí. Bien. Aquí es la segunda derivada con respecto a x. Aquí la segunda derivada con respecto a y. Bien. Y aquí es la derivada de v con respecto a x, con respecto a y, y de acá respecto a y, respecto a y. ¿Se entiende? Sí, o sea, primero deriva y después vuelve a derivar en x, en y, y después primero deriva en y, y después la deriva con respecto a x y viceversa. Exactamente. Mira, aquí también te lo dejé escrito. Cuando a ti te muestren, por ejemplo, aquí, cuando te digan segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x, el orden es el siguiente. Lo primero que se deriva es el de acá. Bien, primero tú derivas con respecto a x y ese resultado que tú obtienes lo derivas con respecto a y. Así se trabaja. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. Estos valores que tenemos acá, recuerda, esto no va a cambiar, siempre lo mismo. Ya los calculé arriba. ¿Cuánto me quedó? Aquí. Menos 5 raíz de 5 sextos. Y acá lo mismo. Bien. Y acá nos había quedado raíz de 5 tercios. Y acá raíz de 5 tercios. Bien. ¿Cuánto es ese determinante? ¿Se acuerdan cómo calcular determinante? La multiplicación cruzada. Profesora, aquí en este caso, como los puntos son iguales, dan iguales los cruzados, ¿cierto? O sea, ya sea primero y respecto a x o x respecto a y. Exactamente, porque nos quedó el x0 y 0 es lo mismo. ¿Sí? Multiplico, entonces nos queda menos 5 raíz de 5 partido en 6 por
menos 5 raíz de 5 partido en 6 menos este por este. Que sería raíz de 5 por raíz de 5 tercios. ¿Cuánto es eso? 125 partido en 36 menos raíz de 5 por raíz de 5 nos queda 5 novenos. ¿Y esto cuánto es? 9 por 4. Ampliamos por 4. 20. 125 menos 20. 105 partido en 36. Seguro que se puede simplificar, pero a mí lo único que me interesa de esto es el signo. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Bien, recuerden, ya estoy aplicando el criterio. ¿Te acuerdas del criterio que te escribí acá? Si el determinante es positivo y la primera entrada es positiva, hemos encontrado un mínimo. Pero si la primera entrada es negativa, habremos encontrado un máximo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto está en esos dos casos en caso de que dé positivo el resultado. Exactamente, sí. Hay que fijarse siempre en la primera entrada, esta. Obviamente que evaluado, ¿de acuerdo? Por eso está en X0 y 0. ¿Bien? Si ya el determinante te da negativo, ¿de qué se estaría hablando? De un punto silla. Y si el determinante te da 0, pues no se puede afirmar nada con este criterio. Bien. Y en el caso que no, que fuera cero es como no tiene solución, ¿o cuál sería una respuesta Hay que, práctica? hay que utilizar otro criterio. Y ese es el otro criterio que había mencionado que usted utiliza. Sí. O hay otro criterio más. O trabajar con la misma definición incluso. Bien. Pero Sí, puede sí, no tener respuesta, puede ser la respuesta que no tenga respuesta, o es solamente por el criterio que yo utilizo y si lo cambio me va a dar una respuesta. Puede haber otro criterio que te diga si efectivamente es un máximo o un mínimo. O una silla. ¿De acuerdo? Estos son unas implicancias. Si ocurre esto, entonces lo otro. Bien. Si esto ocurre, entonces es un máximo, es un mínimo. Si es 0, no podemos aplicar este criterio. No sé si ustedes vieron alguna vez el criterio de la razón para sucesiones. Para series, perdón. El criterio decía si el radio es menor a 1, si es mayor que 1, y si es 1, hay que aplicar otro criterio. Bien, así que cuando el determinante te da 0, no puedes afirmar nada con este criterio. Bien. ¿Cómo era nuestra primera entrada, jóvenes? Y además, ¿esto cómo es? Negativo. Por lo tanto, ¿qué afirmamos? El X0 y 0 sería ¿qué cosa? ¿Qué sería? Oh, ¿Máximo o mínimo? Si el determinante es mayor que 0 y la primera entrada es menor que 0, ¿qué habremos encontrado? Un punto máximo local. Un máximo local. Bien. Y justamente, ¿qué nos pedía el problema? Allá la dimensión de la caja, para que el volumen sea el máximo. Hasta ahora lo único que hemos encontrado es la X y la Y. ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar la Z?
Muy bien. Luego, por lo tanto, X sería, o es, ¿cuánto nos había dado X? Raíz de 20 tercios. La Y también raíz de 20 tercios. ¿Y la Z quién será? ¿O quién es la Z? ¿Te acuerdas que habíamos despejado la Z en un inicio? La tenemos ahí. ¿La observas? ¿Dónde la tengo? Acá. Sí, pues lo único que nos quedaría es reemplazar en esa Z. Z es igual a 20 menos X por Y, pero X por Y es raíz de 20 tercios por raíz de 20 tercios. Todo esto dividido por 2 por raíz de 20 tercios más 2 por raíz de 20 tercios. ¿Cuánto es eso? 20 menos 20 tercios. Y acá sí dividimos. 2 más 2, 4 raíz de 20 tercios. ¿Cuánto nos queda en el numerador? 40 tercios. Y en el denominador nos va a quedar 4 raíz de 20, 4 raíz de 20 dividido en raíz de 3. Bueno, ustedes ya a este punto van y utilizan la calculadora simplemente, ¿bien? 40 raíz de 3 sobre medios, que sería 12 raíz de 20. Cuarta, 10. Cuarta, 3 raíz de 20. Esa sería la Z. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Las dimensiones. Las dimensiones son raíz de 20 tercios. ¿En qué está? En metros. Por raíz de 20 metros por 10 raíz de 3 partido entre raíz de 20 metros. Obviamente que tú lo puedes escribir esto en decimales, ¿de acuerdo? Largo, ancho y altura. La X, la Y y la Z. Y fin. ¿Qué les pareció el ejercicio? Largo. Largo, ¿no? Largo, muy largo. Ok. Este podría ser como un resumen de más o menos el ejercicio, como de los pasos. Sí, los pasos, claro. En el ejercicio nos preguntaron, o sea, en el ejercicio nos dan dos condiciones. O mejor dicho, te dan una condición y te piden algo. Aquí te piden que te piden que el volumen sea el máximo. ¿Bien? Con una condición de que la superficie total de la caja sea 20 metros cuadrados. ¿Entiendes? Entonces, este volumen, que yo quiero que sea el máximo, está sujeto a una condición. De la condición, bueno, usted escribe el volumen de una caja rectangular, es base, sería largo por ancho, área de la base por la altura. Área de la base, que es un rectángulo, largo por ancho, ¿bien? Y la altura sería Z. Entonces el volumen es X por Y por Z. Luego vas y calcula la superficie de la caja, bien, pero sin tapa, es por eso que acá la X sí no está multiplicado por 2 y lo igualas a 20. Fíjate que el volumen y la superficie dependen ambas de 3 variables. Pero para poder maximizar el volumen, yo necesito ¿qué necesito? Dejar solamente la función en 2 variables.
¿Cómo voy a lograr eso siempre? Pues a través de la condición. De la condición que tú tengas vas a despejar una de las variables, la que tú quieras, ¿de acuerdo? Acá yo despejé la z por comodidad, pero ustedes también podrían haber despejado la x, por ejemplo, o la y, no hay problema. Despejas tú la z y la reemplazas en el volumen, y así tu volumen, que es el que estás observando acá, va a depender de dos variables. ¿Lo observan? Bien. Ya, ese es el volumen. Entonces, ¿cómo yo podría encontrar un punto máximo o mínimo? El criterio dice lo siguiente. Primero encontrar puntos críticos. Tal como cuando trabajamos en funciones de una variable. Puntos críticos. Para eso calculamos las derivadas parciales con respecto a ambas variables, en este caso x e y, pero si usted hubiese despejado otra variable, por ejemplo, podría ser derivada con respecto a xz o iz. Una vez que tú calculas estas derivadas, las igualas a cero. Y de esa igualación a cero tú vas a encontrar un sistema de ecuaciones. Gracias a ese sistema de ecuaciones tú vas a lograr encontrar la x y la y, el cual sería tu punto crítico. Bien, una vez que has encontrado el punto crítico, vas y escribes la matriz hessiana. Pero para escribir la matriz hessiana necesitas de derivadas parciales, que son las que hemos calculado acá. Bien, las 4 derivadas parciales, que como tú puedes observar, estas coinciden. Bien, una vez que tú has encontrado las derivadas parciales, las evalúas en el punto crítico, o sea, cambias la x por el valor que encontraste, cambias la y por el valor que encontraste, y así obtienes las derivadas parciales evaluadas en el punto crítico. Después de eso, ¿recuerdas cómo formar la matriz hessiana? Bien, calculas el determinante de la matriz hessiana, y si el determinante de la matriz hessiana es mayor que 0, bien, o es menor que 0, vamos a poder ocupar el criterio. Si el determinante nos hubiese dado igual a 0, no puedo afirmar nada con este criterio. Bien, el determinante es mayor que 0 y el criterio te dice, si en la primera entrada es negativa, encontraste un máximo local, pero si es positiva, encontraste un mínimo local. Como podemos observar, el determinante es mayor que 0 y la primera entrada es menor que 0, por lo tanto, el punto crítico que nosotros habíamos encontrado es un máximo local. Es decir, ya encontramos la x y la y para cual la función volumen se obtiene un máximo. ¿Bien? Como nosotros necesitamos las dimensiones y la dimensión es largo por ancho por altura, y como acá yo tengo la x y la y, ¿qué me faltaría encontrar? La z. ¿Y cómo encuentro la z? Pues volviendo al inicio y reemplazando la z que yo había despejado. Ven acá la z, entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo. Como yo tengo la x y la y, reemplazo y así obtengo la altura de la caja. Y finalizo afirmando que las dimensiones son estas que estoy mostrando acá. Profesora, una consulta, me perdí un poco cuando reemplazó la primera derivada en algo. ¿Sí? En el punto crítico. Ah, el punto crítico lo reemplaza la primera derivada. No en la primera derivada, sino en la segunda derivada. Ah, Recuerda que ok. la matriz hessiana es esta, ¿te acuerdas? ¿Sí? Sí. Eso. Son segundas derivadas. Bien. Ok. Perfecto. Sino que para calcularlas, primero necesito encontrar la primera derivada y después la segunda derivada. Para los puntos críticos es que yo encuentro la primera derivada y la igualo a 0. Eso es para encontrar los puntos críticos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Finalicemos con un ejercicio? ¿O ya estamos en la hora? ¿Les da tiempo para un ejercicio más? Yo no tengo problema. No. Veamos el ejercicio 10. ¿Sí? ¿No? Ustedes me dirán.
Sí, sí, profe, por favor. Ya. Ya, esta figura, ya después yo ordeno esto, queda la derivada al final, la figura era la 1, esta figura nada que ver, era para explicar otra cosa. Ya, veamos el ejercicio. Antes de seguir con este ejercicio, pregunta, ¿el criterio de la matriz hessiana, ustedes lo utilizaban para variables, para funciones que dependen de 2 variables o también de 3 variables? ¿Pueden revisar su cuaderno? Lo explicó para más de 2 variables, pero no vimos ningún ejercicio práctico. Solamente lo dejó en función de la matriz Ya. hessiana. ¿Y cómo era esa matriz? Era una matriz de 3×3. Ya, ok. ¿Y luego qué hacías con esa matriz de 3×3? ¿Qué decía el criterio? De memoria no si no tengo ¿Lo tienen a de mano o cabeza. no? Ya. Bueno, acá está escrito como se dan cuenta que acá está escrita para Rn. Vamos a tratar de escribirla para 3. ¿Bien? Para 2, recordar que esta es. Pero para 3, ya, cambia un poco. Cambia mucho. Ya. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Determinar los extremos relativos de la siguiente función. Lo primero que vamos a encontrar es puntos críticos. ¿De acuerdo? Para eso, ¿qué hacemos? De la derivada parcial. Derivadas parciales con respecto a cada una de las variables e igualamos a 0. Aquí la derivada parcial de f con respecto a x, x y z igual a 0. Y la derivada parcial con respecto a y igual a 0. Y por último, igual a 0. Vamos, dígame, ¿cuánto es la primera derivada? Con respecto a x. La derivada con respecto a x. ¿Cuánto? 4 Ya, más y menos 2x. 2x igual a 0. ¿Bien? Sí. Ahora con respecto a y, quiero que pienses que esta función depende solo de y. Lo que no es y va a ser un número. Entonces esto se va a 0. Aquí la derivada con respecto a y sería x. Acá. Esto se va a 0. 2i menos 2i. Menos 2i. Y acá esto Menos se va a z. 0 y esto menos z igual a 0. Muy bien. Y por último, la derivada con respecto a z. Ahora z es tu variable. El resto son números. Este es un número, derivada 0, derivada 0, derivada 0, derivada 0. La derivada de esto con respecto a z, 2z menos 2z, menos i. menos i igual a 0. Perfecto. Ya. ¿Frente a qué nos enfrentamos? ¿Cuántas ecuaciones tienes? ¿Cuántas variables tienes? ¿Cómo resuelves este tipo de ecuaciones? Un sistema de 3×3. Muy bien. ¿Y qué método utilizan? Esto se puede reescribir como menos 2x más y igual a menos 4, ¿no? La primera ecuación, observen, menos 2x más y igual a menos 4. La segunda ecuación se puede escribir como x menos 2y menos z igual a 0. La tercera ecuación se puede escribir como menos y menos 2z igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Cómo se puede escribir esto a través de la matriz ampliada? Primero, los coeficientes de x, los coeficientes de y, los coeficientes de z. Jóvenes, preguntas, ¿saben desarrollar el sistema de ecuaciones lineales a través del método de Gauss? ¿Les suena operaciones elementales por fila?
Porque ¿Sí o no? no lo hemos visto, no hemos tenido álgebra, así que no lo hemos visto. Habría que repasar. Ya. Desecho esa parte entonces. ¿Bien? Sí. Ya. No voy a poderlo verlo así entonces, ¿ok? Ya. No nos queda más que acá que ir y trabajar en Profesora, pero ir igual es más reemplazando. sencillo hacerlo así, creo yo. Con matrices Sí, se podría explicar y enseñar a los compañeros, no es más. sí, yo puedo, claro que sí. Porque es más sencillo sacar determinante y poder resolver un sistema de 3x3 con matriz. Ni siquiera hay que trabajar un determinante, solo operaciones elementales por fila. O sea, Bien. repetir una fila, después sacar la otra. Ah, usted se refiere al método de Kramer. También hay el También. método de Kramer. También. Pero eso solamente funciona cuando tenemos un sistema lineal. Si tú te das cuenta acá, la X, la Y y la Z no se multiplican entre sí, tampoco están elevadas al cuadrado. ¿Bien? ¿Cuál sería la matriz representante acá? ¿Han trabajado con matrices alguna vez? En la universidad no hemos tenido álgebra. Matriz, ¿no? Ya. ¿Les parece si nos reunimos otro día les enseño a desarrollar sistemas de ecuaciones lineales con matrices? Sería bueno, profesor. Si es que alguien está interesado, podría ser un sábado, sí. ¿Sí? Ya. Sí. Voy a resolver sin sistema de ecuaciones lineales para no marearlos más. ¿Cómo yo resolvería esto? Pues yo lo que haría en este caso sería lo siguiente. ¿Qué podríamos hacer? De acá, de la tercera ecuación, ¿qué podemos observar? ¿Cuánto vale I? Menos 2z. Menos 2z. Y voy a reemplazar. Bien. Donde yo vea I, la voy a reemplazar por ¿quién? Menos 2z. Entonces vamos con la primera ecuación. 4 menos 2z menos 2x igual a 0. ¿Y eso qué implica? Que 4 es igual a 2x. Simplemente despejemos x. Quiero que despejemos x acá. Bien, observen lo que hice. Lo voy a escribir en orden mejor. A la primera le voy a llamar ecuación 1. A la segunda le voy a llamar ecuación 2. Y a la tercera le voy a llamar ecuación 3. Bien. De 3, ¿qué se obtiene de 3? Quiero que observe 3 y despeje cualquiera de las dos. Más comodidad es despejarla ahí. ¿Cuánto vale la i? Menos 2z. Bien. Y a esta le llamo 4. Luego lo que voy a hacer es reemplazar 4 en 1. ¿Qué obtengo si yo reemplazo 4 en 1? Acá está 1. Entonces voy a tener 4 más. Ahora la i, ¿cuánto es? Menos 2z. Menos 2x igual a 0. Fíjate, acá la i depende de z. Y acá lo que voy a hacer es despejar x. Paso 2x al otro lado. Y me queda 4 menos 2z. Multiplicamos por un medio todo. Por un medio. Y obtengo 2 menos z igual a x. Hemos encontrado x dependiendo de z. Por acá tenemos a y dependiendo de z. ¿Con cuál de las ecuaciones nos falta trabajar? Es la que tenga y a x. Hemos trabajado con 3, hemos trabajado con 1. ¿Con cuál nos falta trabajar? Reemplazando 5 y 4 en 2. Fíjense en 2. Observan 2. Voy a reemplazar. ¿Quién es x? Miren esto. ¿Quién es x? 2 menos Sí, 2 z. menos z. Menos 2. ¿Quién es la y? También lo tenemos. Menos Menos z. 2z. Bien.
2 menos z más 4z menos z igual a 0. 4z menos z menos z, 2z. Y este 2 se fue al otro lado. Por lo tanto, ¿cuánto vale z, jóvenes? Menos 1. ¿Bien? Z vale menos 1. ¿Preguntas hasta acá? Luego, recuerden que yo necesitaba encontrar la X y la Y también, pero acá está Z. Entonces, ¿cuánto vale X? Miren cuánto vale X. 2 menos Z. Entonces, 2 menos, y como ya tengo el valor de Z, ¿cuánto es eso? 3. ¿Y la Y? ¿Cuánto vale la Y? ¿Se acuerdan de la Y? Menos 2Z. Menos 2 por Z, que es menos 1, y esto es 2. ¿Quién es el punto crítico entonces? El punto Recuerden que es, le voy a llamar X0 y 0Z0, ¿bien? ¿Cuánto nos dio la X? 3. 3. Niña. 3, 2 y 3. 3. La Y, ¿cuánto nos dio? 2. Y la Z, menos 1. Acabamos de encontrar el punto crítico. Lo tenemos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, ¿y eso reflejado en un gráfico? No lo podemos hacer. ¿Sabes por qué no lo podemos hacer? Porque esta función depende de 3 variables. Si la función depende de 3 variables, la gráfica estará en R4 y nosotros no podemos visualizar R4. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, no entendí. Profesor. Tu compañero me preguntaba por la gráfica. Bien. El punto acá es que nuestra función depende de 3 variables. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en cálculo 1, no sé si les llamará, y trabajaban con funciones reales, ¿dónde las graficaban? ¿En R o en R2, las funciones reales? En R2, ¿verdad? En el plano. La primera función con la cual trabajamos en la ayudantía de hoy día dependía de 2 variables, de X y de Y. ¿Y dónde fue graficada? En R3. Y esta función, al depender ya de 3 variables, la gráfica estará en R4. Y nosotros no podemos visualizar R4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Les voy a dejar una tarea para la próxima clase. ¿Les parece bien? Sí, Ya, miren, para la próxima clase yo voy a necesitar que construyan esta matriz siguiente. Y al iniciar la próxima clase vamos a terminar este ejercicio. Bien, miren. Para la próxima clase quiero que me construyan esta matriz hessiana. Ahora recordemos que ya depende de X, Y y Z. Bien. Derivada, segunda derivada, evaluada en el punto crítico. ¿A ustedes les molesta si a este punto crítico que está acá le llamo, qué sé yo, X grande, X0 grande? Para no estar escribiéndolo a cada rato. ¿Le entienden si yo lo llamo X grande? ¿Me escuchan? sí, profe, está bien. ¿Sí? Ya, entonces, para la próxima clase yo necesito que me deriven 2 veces la segunda derivada con respecto a X y lo evalúen en el punto X0 grande.
Bien, voy a mostrarles la matriz. La próxima clase, por favor, la traen escrita. Porque ahora ya no nos va a dar tiempo. Ya van a ser casi las 9. Acá sería II. Pregunta, ¿me entienden cuando escribo abajo II? Jóvenes, si ustedes no entienden algo, ustedes me tienen que preguntar, ¿de acuerdo? Ahora les voy a mostrar qué significa. Pregunta, ¿qué significa fxx? Y la de X, derivada con respecto a X nuevamente. Muy bien. Eso significa, ¿de acuerdo? Sino que para no estar escribiendo esto, he decidido escribirla de esta forma, que es otra forma de escribir las derivadas parciales. Queda de tarea para usted lo siguiente. Calcular la segunda derivada de f con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, la segunda derivada con respecto a z, y todas estas otras derivadas parciales. Bien, una vez que usted encuentra las 9 derivadas, las vas a evaluar en el punto. ¿Qué significa evaluar en el punto? Que tú vas a cambiar la x, ¿por quién? Por 3. La y por 2 y la z por -1. Y para la próxima clase quiero que me muestren esto. ¿Bien? ¿Les parece bien? Ustedes en casa derivan estas 9, calculan estas 9 derivadas y le aplicamos la próxima clase al inicio. Más que nada por el tiempo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Y quiero que hagan lo mismo. Quiero que hagan lo mismo con el ejercicio 11. El ejercicio 11 es muy parecido y quiero que hagan lo mismo. ¿Cuál es la tarea entonces acá? El ejercicio 10, observen qué es lo que hemos hecho. Tenemos la función que depende de 3 variables. Hemos calculado la derivada parcial con cada una de las variables. Hemos igualado a 0. Hemos resuelto el sistema de ecuaciones y hemos encontrado el punto crítico. El ejercicio 11 es muy similar, solo que la función cambia. Después usted me va a calcular esta matriz. Y la próxima clase yo le voy a enseñar a ocupar el criterio de la matriz hessiana cuando la función depende ya de 3 variables. ¿Les parece bien, Sí. jóvenes? ¿Sí? Ya. Cualquier Profe, duda, ¿sí? ¿usted me podría enviar Sí. este Alguien que me cuadro? escriba un correo. Escríbame un correo y yo se lo reenvío. ¿Sí? Creo que así lo hacíamos el semestre pasado. O lo puedo subir en ADECA, como Yo le paso, ayudantías. yo le paso el mío y lo comparto con los demás compañeros. Ya, perfecto. Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el próximo martes. Si alguien tiene dudas, por favor me escribe al correo y yo le respondo, ¿de acuerdo? Que tengan una muy buena noche. Nos vemos Muchas la gracias, próxima profe. clase. Estén muy bien. Oh. Ok. Ya le dejé el Chao. correo. Ya, sí lo voy a anotar antes que se me cierre la conversación.